Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar acá con ustedes. Les agradezco mucho haberme invitado. Además me siento muy cómoda. Estoy con Clara Mariño, que era compañera mía de Intratables. Liliana Parodi, mi jefa. Sí, Liliana, tengo algunas anécdotas para contar. Así que, y Tere, la verdad que me ha invitado en varias oportunidades y a veces es difícil compatibilizar agendas, pero es un placer realmente estar con ustedes. Vamos a hablar de las falsas denuncias. Allá por el año 2022, una mujer cuyo marido había sido denunciado falsamente me trae este problema, algo que ella notaba que venía creciendo y que yo había vivido de cerca, pero no tanto, por un compañero de trabajo que había tenido el mismo problema y había perdido absolutamente todo. Una persona que había sido sobreseída después, pero en el mientras tanto, en esos 6 años, perdió su trabajo, tuvo que vender todo lo que había logrado ahorrar en 20 años como periodista. También perdió el acceso a poder ver a su hija. Y la verdad que es muy injusto. En el caso de mi compañero de trabajo, Guillermo Pardini, él lo cuenta, por eso puedo decir su nombre tranquilamente, fue una mujer que lo quiso extorsionar, también junto a su abogado, que es un abogado bastante mediático. Y con ese propósito es que lo denunció. Él hoy goza de libertad, por supuesto, pero no son todos los casos así. Hay mucha gente que hoy está presa y que es inocente. Cuando me involucré en este proyecto y empezamos a realizarlo, a militarlo, por decirlo de una forma política, la verdad que todo el mundo me preguntaba por qué me metía tanto en el tema, si tenía algún familiar, si era... Y la verdad que no tengo ningún familiar que haya sido denunciado falsamente, pero es una cuestión de justicia. Creo que todos nosotros, como argentinos, tenemos que luchar por una justicia creíble, por un Estado de Derecho, por la igualdad ante la ley, por cosas que para ustedes son muy frecuentes, ¿no? Pero la realidad es que tan básicas son que deberían estar garantizadas, y no siempre es así. Hace poco escuché a una colega periodista, miembro de un colectivo feminista, decir que el hombre es culpable hasta que demuestre lo contrario. La verdad que me llamó mucho la atención que lo diga tan abiertamente, pero hoy está sucediendo eso. Y lo digo como mujer feminista. Y aclaro lo que es el feminismo para que no me miren con los ojos abiertos así. El feminismo es la búsqueda de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Lo que hemos visto y que a todos nos repele no es el feminismo, es el embrismo, que es el equivalente al machismo. ¿Por qué hago siempre, y lo digo bastante, porque cuando hablan de que las feministas o feminazis o de las maneras que le dicen, es como que de alguna manera creo que todos tendríamos que decir somos feministas, porque si tenés un hijo y una hija, seguramente vas a querer que ambos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, por así decirlo. Las falsas denuncias matan. Y cuando digo que matan, lo digo en sentido literal. Hemos tenido muchísimos eventos que hemos hecho federales, en 2 oportunidades en el Senado de la Nación, pero también estuvimos en la ciudad de Santa Fe, estuvimos en la ciudad de Mendoza. Tenemos invitaciones para ir próximamente a Mar del Plata, a Salta, a Neuquén, a Tierra del Fuego. De todas las provincias quieren que vayamos a hacer las jornadas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son víctimas de falsas denuncias y que se sienten totalmente desamparadas. Entonces, necesitan la contención de ver que a otras personas también le pasó y que son inocentes. En estos eventos de falsas denuncias, y a eso voy cuando hablaba de que la falsa denuncia mata, vinieron mamás de chicos que habían sido denunciados falsamente y que habían llegado a quitarse la vida. Y cuando vos hablás con personas que han sido sobreseídas después de tiempo, muchos te dicen, Pablo Guisoni, entre otros, que seguramente todos escucharon su caso, que en algún momento pensaron en quitarse la vida. Porque hay una cancelación social, tu vida de alguna manera se derrumba si tenés un trabajo, si tenés una familia, si tenés una pareja. Socialmente, y siempre va a estar la duda, ¿viste? Y si es verdad que le pegó, y si es verdad que lo tocó, que la tocó.
Entonces creo que es muy injusto que esto esté creciendo y tanto. Y la verdad, ustedes hay muchos que son abogados, hay muchos abogados buenos, hay muchas periodistas buenas, políticos buenos, pero también hay muchos malos en todas las profesiones. Y es bastante frecuente que cuando hay un conflicto en una pareja que se termina, hay hijos en el medio, y bueno, clavarle una denuncia por género o clavar una denuncia de abuso y te la sacás de encima o te lo sacás de encima o generás algún tipo de compensación económica mayor. Yo creo que hay muchas personas que son parte de la justicia hoy en este lugar. Y creo que si bien tenemos que no retroceder en aquellos derechos ganados por las mujeres, porque hasta hace no tanto una mujer caía toda golpeada en una comisaría y se le reían, y eso no puede pasar y no puede volver a pasar. Todo lo que se ha avanzado, está bien que se haya avanzado. No podemos ser esa Argentina pendular en donde nos vamos de un extremo al otro. Nos vamos del extremo de no te creo a si sos mujer tenés razón y si sos hombre tenés que demostrar la inocencia. Es muy difícil demostrar la inocencia sobre algo que no pasó. Diría que imposible casi. Y cuando se invierte la carga de la prueba y cuando eso se hace una costumbre, hay mucha gente que está pasándola realmente mal. Yo no sé si toda la gente que a mí me escribe todos los días son inocentes. Sinceramente, yo no tengo las herramientas para saber si las personas que me escriben, que son de a cientos y cientos todos los días, son inocentes como dicen ser. Pero la justicia sí tiene las herramientas. El tema es que las tiene que usar correctamente, sin sesgos ideológicos. O sea, lo que pensamos todos de la justicia como ideal, ¿no? Que los jueces no miren cómo quedan sus fallos ante la sociedad, sino que actúen de acuerdo, conforme a derecho, de acuerdo a las pruebas, sopesando cada prueba, que actúen según la casuística, cada caso es distinto, los elementos son distintos, y es lo que uno pretende de la justicia, lo mismo que actúe rápido. En el caso Guisoni, para traerlo nuevamente porque fue tan conocido, él estuvo 3 años en prisión preventiva. 3 años de su vida en prisión preventiva, 3 años de su vida en donde su círculo de amigos y la gente decía, bueno, pero viste, la justicia lo tiene preso. Entonces, y por algo será. Y bueno, y todo eso le genera a muchas personas mucha vergüenza porque socialmente quedan en una minusvalía tremenda porque no pueden salir a decir la verdad porque nadie les cree. Entonces, lo que creo que tenemos que pedir es a la justicia que actúe con celeridad, con mucha responsabilidad en estos temas para que ninguna persona que sea culpable esté suelta y siga lastimando gente, pero tampoco queremos inocentes presos. En el caso de Guisoni saltó y se destapó porque en la jornada de falsas denuncias que hicimos a principios de este año, no las del año pasado, sino las de este año, vino Pablo Guisoni y vino su hijo más grande, Fran. Y Fran, muy emocionado, muy angustiado por toda la situación que venía viviendo, contó su caso y el hermano de Fran, quien había militado la causa junto a su mamá, al ver, viralizado en TikTok, ¿no?, que estaba mirando las jornadas de falsas denuncias del Senado en vivo, al ver eso y a ver a su hermano, empieza a linkear con cuestiones que a él no le cerraban, silencios incómodos. Y ahí fue que él se animó y dijo, yo tengo que hacer algo. Bueno, como Tomás Guisoni, hay un montón de chicos que seguramente a partir de los casos que van saliendo y a partir de conocer que esto es un problema y que lamentablemente crece, obviamente que no hay cifras oficiales, ¿no? Entonces, digo, me viene a la mente eso porque lo primero que nos dicen siempre que decimos que está creciendo es, bueno, pero ¿cómo saben eso si no hay cifras oficiales? Y no hay cifras oficiales porque la verdad, la pena hoy es de 2 meses a 1 año y si vamos a lo económico es de 12.000 pesos. Nadie hace, y porque tampoco tenemos una oficina dentro de la Corte Suprema, por ejemplo, como está la Oficina de Violencia de Género, que me parece muy bien que esté y hace un buen trabajo, una oficina que se dedique a ver las falsas denuncias. ¿Qué pasa? No quedan en nada, entonces así pasa. Y muchas veces hay gente que
a partir de una falsa denuncia es sobreseída, pero después a alguien se le ocurre reabrir eso y todavía no se cayó, entonces vuelve todo el martirio. Hay mucha gente que está pasando por situaciones espantosas adentro de penales. Todos sabemos cómo se dice que tratan a las personas acusadas de una violación a un niño, por ejemplo, dentro de lo que es un penal. Y no podemos permitir que los inocentes paguen de esa manera. Tenemos que seguir manteniendo los derechos de las mujeres y la verdad que es una lucha en la que falta todavía, pero sin por eso inculpar injustamente a los hombres. Los hombres, como las mujeres, tenemos que tener mismos derechos, mismas oportunidades y no podemos permitir que sigan habiendo tantas personas que están en este momento o presas o impedidas de contacto con sus familias, con sus hijos, años de impedimento de contactos, abuelos impedidos de contacto. Yo les contaba hace un ratito, quien viene normalmente a las jornadas de falsas denuncias, porque las estamos haciendo, como les decía, en todo el interior del país también, es Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio Dupuy. Seguramente todos recuerdan el caso de este chiquito, asesinado por su progenitora y la pareja de la progenitora. Y Ramón siempre dice, Lucio fue víctima de 7 falsas denuncias. 7 falsas denuncias que impidieron que su familia paterna estuviera en contacto con él y por lo tanto que fuera vejado como estaba siendo vejado hasta su muerte. Hemos tenido, como les decía, mamás de chicos que se han suicidado y que después, bueno, viene la persona que lo denunció y dice, perdón, me equivoqué, tarde. Hemos tenido mujeres víctimas de falsas denuncias también, porque también hay muchas mujeres víctimas de falsas denuncias. Tenemos que decir que la verdad es que la mayoría son hombres, pero también hay mujeres víctimas de falsas denuncias. Bueno, yo misma fui víctima de una falsa denuncia hace no tanto. Cuando vino al Senado en la primera jornada de falsas denuncias Jazmín Carro, una joven de 18 años que vino y contó su historia, que cuando tenía 14 años denunció falsamente a su papá porque no la dejaba salir, entonces se lo quería sacar de encima de alguna manera con eso, porque le ponía los límites. Lo denuncia, el padre va preso, ella se arrepiente, por supuesto, cuando ve a dónde había llegado su denuncia, y la justicia no quiso escucharla. No solamente eso, sino que cuando fue a denunciar, le pusieron en la denuncia cosas que ella ni siquiera había dicho. Ese hombre sigue preso hoy. Jazmín, cuando vino al Senado, contó su verdad, contó que ella hoy tiene 18 años y que quiere que su padre salga de la cárcel y quiere que la justicia la escuche decir lo que realmente pasó, que ella mintió en su momento. Bueno, a mí me hicieron una denuncia, un ex juez y un montón de miembros de colectivos de falsas feministas, de hembristas, y también al ministro Julio Libarona, porque decían que nosotros habíamos obligado a Jazmín a decir lo que dijo, a desdecirse de lo que había dicho a los 14 años, bajo torturas y tormentos. Así. Wow, ¿no? O sea, yo cuando recibí eso, perdón, pero ustedes están más acostumbrados a esas cosas. Para mí, fue la primera vez que alguien me denunciaba y yo digo, ¿qué es esto? ¿A quién torturé? ¿Cómo puede pensar alguien que...? Bueno, obviamente la justicia la desestimó rápidamente porque no tenía ni pies ni cabeza esa denuncia, era una barbaridad. Pero bueno, fíjate cómo cualquiera de nosotros, mujeres, hombres, todos, sus hijos, sus hijas, todos estamos a tiro de una falsa denuncia. Y eso es lo que tenemos que entender y lo que tenemos que hablar con nuestros legisladores para que este proyecto se apruebe. Miren, este proyecto podría aprobarse mañana mismo si hubiera una sesión. Probablemente mañana no haya sesión, sino la semana que viene. Y podría aprobarse. Nos faltan votos. Nos faltan votos de personas que a lo mejor cuando me las encuentro en privado me dicen, y sí, la verdad que tenés razón. Y sí, yo acompañaría, pero viste... Bueno, a veces la cuestión ideológica se mete de una manera brutal. Así como se mete en la justicia, se mete de una manera brutal en todos lados, ¿no? Y bueno, esas personas no van a votar para aprobar este proyecto. Ojalá esas mismas personas no sean víctimas en un futuro o sus propios hijos.
Pero yo lo que les quiero pedir humildemente es que cuando tengan la oportunidad de hablar con sus legisladores, cuando tengan la oportunidad de hablar en medios de comunicación, porque muchos de ustedes seguramente son personas que van a medios de comunicación, tratemos de darle luz a esto que no va en contra de las mujeres. El proyecto no va en contra de las mujeres, por eso arranqué diciendo que soy una mujer feminista. El proyecto va a favor de la verdad. Lo que queremos es que no se utilice al sistema judicial como un arma en lugar de como una herramienta para obtener justicia. Muchas gracias. Carolina.